Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en sus hogares. Voy a invitar a abrir el libro de los libros, la cual es la palabra de Dios, la cual nos alimenta, nos fortalece, nos nutre, pero sin antes de orar, para encomendarnos al Señor y para que el Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Padre. Invoco tu santo nombre, Señor, y te pido e invito a tu Santo Espíritu, Señor, que tome control y dominio, Señor, de este tiempo, Señor, de principio a fin, Padre. No permitas, Padre, que yo exponga nada más, Señor, ajeno a tu palabra, sino que sea solo tu palabra, Señor, la cual se exponga y la cual hable a tu iglesia y a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, este tiempo, Padre, en el cual, Señor, tú nos hablas, Señor, a nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, hablando en nuestro corazón, para que nos fortalezca, para que nos consuele, para que muchas veces también seamos corregidos, Señor, por tu palabra. Ahora te ruego, Señor, que tú uses, Señor, este vaso, Señor, para ser un vaso de honra, Señor, para hablar a tu iglesia. Padre, yo soy torpe, yo soy débil, yo me equivoco, Padre, pero tu palabra no se equivoca. Bendito Dios, tu palabra es perfecta, es correcta, Señor. Ahora te ruego, Señor, que tú uses, Señor, mi vida, Señor, para que tú hables, Señor, a tu iglesia, la cual necesita de ti. Usa, Señor, mi boca, Señor, para transmitir tu palabra, tu mensaje, Señor, a aquellos que están hambrientos y sedientos por ti, bendito Dios. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor. Ahora bendice este tiempo, Señor, el cual, Señor, podamos escuchar atento lo que tú quieres decir a nuestras vidas y a nuestro corazón, Señor. Te bendigo, Señor. Te amo, Señor. Te adoro, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, compañero. Gracias, confidente. Gracias, amigo fiel. Bendito Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, la palabra del Señor se encuentra en el libro de Hebreos. Vamos a leer todo el capítulo 11. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que proviene de la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo, como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo. Fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, cerrados de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuese ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. El libro de los Hebreos, esta carta, en este capítulo sobre todo, habla de la fe. La fe, ¿qué es la fe? Y he puesto como nombre de este mensaje, la fe que agrada a Dios. Aquí comenzaremos por definir qué es la fe. ¿Qué es fe? Aquí vemos que el versículo 1 comienza por definir qué es la fe y su respuesta está en los primeros versículos de este capítulo. También vemos que la fe es un don y un fruto del Espíritu Santo. Se entiende también que la fe es un don, como dijimos anteriormente, infundido en la persona o en el creyente por medio del Espíritu Santo, y ella nos conduce a una relación con Dios, porque por fe nos acercamos a Él. La fe es un principio de acción y de poder. Tener fe en Jesús significa confiar totalmente en Él, confiar en su poder, en su soberanía, en su sabiduría y en su amor, lo cual incluye creer en Él y en su palabra. Significa creer, confiar en Él, aunque no entendamos lo que estemos pasando, aunque no entendamos todas las cosas que suceden a nuestro alrededor.
pero si él las entiende, eso es suficiente. También la palabra fe proviene del latín fides, que significa lealtad o fidelidad. Y también la palabra fe viene del griego, que significa confianza, seguridad, certeza y convicción. En resumen, para explicar qué significa fe, aquí vemos que es esencial para aceptar la existencia de Dios por medio de ella y sus promesas para nuestra vida, como así también la esperanza de eternidad. Entonces la fe es la confianza, la certeza y seguridad en Jesucristo. La fe viva no es solo creer en la existencia de Dios, pues también debe demostrarse a través del servicio y obediencia a sus mandamientos. Eso es la fe, hermanos. Eso es la fe. En este capítulo 11 de la carta a los Hebreos, el apóstol Pablo tiene que hacer un resumen, porque si nosotros leemos todo el capítulo 11, que habla de la fe y de los héroes de la fe, lo podríamos decir así, el apóstol tiene que hacer un resumen refiriéndose a aquellos hombres y mujeres que caminaron por fe y no por vista, a pesar de sus circunstancias, ya que su fe en Dios fue más grande que todos sus obstáculos o que sus debilidades, ya que también cada uno de ellos eran hombres y mujeres sujetos a pasiones, como somos nosotros también. Entonces aquí en esta carta, que a lo largo de la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la fe es fundamental para acercarnos a Dios. Porque como dice más adelante en el versículo 6, que aquí dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Pero aquí también vemos cómo el Señor perfeccionó, desarrolló y probó la fe de cada uno de estos hombres en la Escritura, porque es necesario muchas veces, hermanos, que nuestra fe sea puesta a prueba. En el versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Está hablando aquí, vemos cómo Abel por la fe hizo las cosas a la manera de Dios, dándole lo mejor a Dios, porque tomó de lo mejor que tenía, porque así lo dice la Biblia, tomó de lo mejor que tenía y lo entregó y se lo ofreció a Dios. Y esto fue agradable ante los ojos del Señor. En cambio, su hermano, lamentablemente, entregó al Señor de lo que le sobraba. Y esto también habla a nuestra vida muchas veces, hermanos, que muchas veces nosotros cometemos el gran error de entregar las sobras a Dios y no entregar lo mejor a Dios. Y esto no solamente habla de una ofrenda a lo mejor tanto monetaria, sino que habla a lo mejor, no le entregamos a veces lo mejor a Dios, que puede ser en tiempo, que puede ser en pasar en tiempo en comunión con Él. A veces le damos las sobras. Esto también hablaba a mi vida, me confrontaba también a mí, porque la palabra tanto habla a ustedes también, pero primeramente habla a mi vida. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo de que Abel dio lo mejor para el Señor. Y así tiene que ser, hermano, dar lo mejor para Dios, no lo que nos sobra, sino lo mejor para Él. En el versículo 5 también dice, por la fe Abel ofreció, en el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué significa esto? Que
Aquí también vemos que Enoc vivió para agradar a Dios. Significa que cuando dice que fue traspuesto, si conocemos desde Génesis más adelante, aquí habla la Biblia de que Enoc no conoció muerte física, porque Dios lo levantó al cielo. Y este varón tuvo una vida que fue agradable delante de los ojos del Señor. Qué tremendo, que fue levantado vivo al cielo. En el versículo 7 también dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí vemos también que Noé, que por fe no tuvo miedo al ridículo, a que se burlaran de él al construir un arca, el cual el Señor le dijo, construye un arca porque en tal tiempo específico yo mandaré un diluvio. Y él obedeció a pesar de lo que le dijeran, a pesar de que muchas veces lo tacharon de loco. Pero él creyó en el Señor, en lo que él dijo. Él creyó en el plan de Dios. Y cuando Dios habla una palabra, cuando Dios promete algo, cuando Dios lo dice, Dios lo cumple. Y se cumplió en lo que le había dicho a Noé. Muchas veces nosotros tenemos, a lo mejor nos da temor, no sé si la palabra es temor, pero a veces pensamos que nosotros hacemos el ridículo pensando que Dios ha hablado una promesa en nuestras vidas, nos ha dicho algo. Y a lo mejor el resto no nos va a creer. A lo mejor el resto, y no importa que no le crean a usted, hermano. Si no le creen a usted, no le creen a Dios, porque es Dios quien ha hablado. Es el Señor quien habla en nuestras vidas y Él muchas veces, porque estas promesas, hermanos, son para nosotros. Y muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo el ridículo, de alguna forma pensando que a lo mejor Dios ha hablado una promesa y no se ha cumplido. No importa, hermano. Usted crea en lo que Dios le ha dicho. Crea en la palabra del Señor. Porque no se burlan de usted o no se burlan de mí. Lo hacen con el Señor. En el versículo 8, 9 y 10 dice también, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí vemos también que por la fe Abraham fue obediente y fue a donde no sabía. El Señor le dijo, sal de tu casa y de tu parentela. Sal de tu casa y de tu parentela y anda a la tierra donde yo te mostraré. Y Abraham no conocía. Abraham no sabía a lo que iba, a lo que se exponía. Pero él le creyó a Dios. Y fue. Él le creyó, obedeció. Él obedeció el plan de Dios y fue. Qué tremendo como cuando uno lee la historia de cada uno de estos hombres y mujeres en la Biblia y uno dice, claro, pero eran ellos. Es para nosotros también hoy día estas promesas, hermanos. Es para nosotros. Es para nosotros cada una de las promesas de Dios. Dios busca un corazón que le crea, que obedezca, que se someta.
que lo ame y que todo lo demás Él lo hará conforme a su voluntad. Estos hombres y mujeres se sometieron al plan de Dios. Muchos de ellos renunciaron a sus sueños, renunciaron a sus planes, pero porque Dios tiene planes mejores que nosotros. Mejores, porque así dice su palabra, que mis pensamientos son distintos a los de nosotros. Sus pensamientos son distintos. Sus planes son de bien y no de mal. Como decíamos, Abraham obedeció y salió y se fue, porque él sabía que si Dios lo había dicho, eso era suficiente, y sabía en su corazón que él era fiel para cumplir todo aquello que Dios había hablado a su vida. Qué tremendo ejemplo de fe. Muchas veces nosotros a la primera no dudamos, a la primera decaemos, pero vemos cuántos años pasaron para que las promesas de Dios se cumplan, porque todo tiene un tiempo señalado por Dios. Sus tiempos son totalmente distintos a los nuestros. En el versículo 11, lo vamos a leer también, dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aquí también vemos que por fe Sara nos muestra que Dios es Dios de lo imposible, que para Él no existe ni existirá nada imposible, el cual Él no pueda hacer nada. Para Él todo es posible. Vemos a Sara, que ellos eran ya ancianos, una mujer de 90 años, en el cual el Señor en un tiempo señalado le prometió que ella iba a ser madre, que ella iba a dar a luz y que en ese hijo se iba a cumplir la promesa. Se iba a cumplir esa promesa en la cual Dios había hablado a Abraham. Aquí vemos cómo Dios es Dios de lo imposible, hermanos. Muchas veces nosotros pasamos por tantas cosas, y yo le daba gracias al Señor cuando el Señor colocaba esta palabra en mi corazón. Yo le decía, Señor, cuán grande eres, Señor. Cuán majestuoso eres, Señor, que para ti no existe lo imposible, Señor. Que aquello que podamos estar pasando por distintas circunstancias en nuestra vida, Padre, tú en un momento lo puedes cambiar, en un momento lo puedes transformar. A lo mejor lo que tú no hiciste, Señor, en años, en un instante lo haces. Porque Él es así, porque Él es fiel y porque para Él no existe nada imposible. Hay algo difícil para mí, dice el Señor en su palabra. No hay nada difícil para Él. Nada, absolutamente. Pero Él quiere que nos acerquemos a Él con fe, no dudando de Él, creyendo en Él. En el versículo 17 dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Aquí vemos, hermanos, que claramente también que la fe tiene que ser probada, porque Dios lo hizo con cada uno de estos hombres, con cada una de estos hombres y mujeres con los cuales nosotros conocemos en la Biblia. La fe tiene que ser probada.
Nuestra fe tiene que ser probada, tiene que ser perfeccionada, tiene que desarrollarse. Acá vemos claramente, hermanos, que nuestra fe tiene que ser probada por el mismo Dios en nuestras vidas. Abraham fue probado en esto. El Señor le pidió entregar a su único hijo, en Isaac, que decía la palabra, en el cual la promesa sería cumplida y donde él se transformaría en padre de multitudes. Abraham fue probado. Todos fueron probados. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros tenemos que ser probados? Cuando a veces pasamos por procesos en nuestra vida, pasamos por enfermedades que a lo mejor nosotros no esperamos, pasamos por situaciones, por conflictos en la familia, pasamos por a lo mejor por una separación, por un divorcio, pasamos por distintas cosas que Dios conoce, hermano. A veces pensamos también que es el enemigo, muchas veces le echamos la culpa al enemigo y empezamos. Y sí, a veces sí, muchas veces es el enemigo, permitiéndolo el Señor también. Porque sabemos que el enemigo no puede mover un pelo sin la autorización de Dios. Porque Él es soberano y sabe lo que hace. Él es Dios. Pero también tengamos en cuenta, hermano, que muchas veces no va a ser el enemigo. Va a ser el propio Dios probando nuestra fe. Va a ser el propio Dios viendo qué es lo que hay en su corazón y en mi corazón. Es el mismo Dios que lo hace, porque tiene que hacerlo. ¿Pero por qué lo permite? ¿Para qué? Lo permite para que nuestra fe sea probada. Nuestra fe tiene que ser probada para que Cristo sea formado en nosotros. Porque tiene que ser así. El Señor tiene que comprobar si nuestro amor, si nuestra fidelidad es real, es genuino hacia Él. Si nuestra fe está firme en Él, Él a veces lo permite para que nuestra fe madure, se desarrolle. Incluso llevarnos, hermano, a otro nivel para conocerlo mejor. Por eso Dios lo permite muchas veces. No es porque Él se goce viéndonos sufrir, no. No. Porque muchas veces dice la palabra del Señor que al Hijo a quien ama, Él lo corrige. Hay un ejemplo claramente en la Biblia de Job. Yo creo que muchos conocen la historia de Job. Dice la Biblia que Job tenía un corazón perfecto para con el Señor. ¿Y qué significa perfecto en la Biblia? Que él tenía un corazón íntegro, que él amaba a Dios, que él lo amaba. Pero Job fue probado en todas las áreas. El enemigo prácticamente pidió la cabeza de Job, porque hubo un diálogo entre Dios y el enemigo, diciéndole, claro, Job es prosperado porque tú le das todo. Pero haz la prueba, pero intenta de quitarle a ver si tú le quitas esto. Y te aseguro, le dijo el enemigo, que él blasfema delante de ti. Y Dios, en su soberanía, lo permitió. Permitió. Y en un día, a Job le fue quitado todo. Le fue quitado su riqueza, le fue quitado su trabajo, le fue quitado sus hijos, su familia. Le fue quitado todo. Y cuando le fue quitado todo, ¿sabe lo que hizo Job? Él se arrodilló y adoró al Señor. Lo adoró. Lo adoró. Y más encima, tenía una mujer lamentablemente necia al lado de él, porque le dijo, ¿aún mantienes tu integridad? ¿Por qué
no maldices a Dios y te mueres. Qué lamentable la ayuda idónea que tenía al lado. Pero aún así, él no pecó con su boca, dice la Biblia. No pecó. ¿Y qué pasó después? El enemigo, como vio que le había quitado todo, pero aún así mantenía su fe, mantenía su fidelidad a Dios, le dijo a Dios, déjame tocar su cuerpo, déjame enfermarlo, y te aseguro que él va a blasfemar en tu cara. Y el Señor le dijo, Él está en tus manos, pero no toques. Pero su vida, su alma está en mis manos. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que Job enfermó de una sarna, que dice que se arrastraba, que quedó en los huesos, pero que aún así, en la enfermedad, él se aferró aún más a Dios. Y sabía que su Redentor vivía, y que el mismo Job decía, sé que mi Redentor vive, y que aún desde el polvo Él me puede levantar. Miren la actitud de este varón. Miren la actitud de este varón, que aún perdiéndolo todo, imagínense perdiéndolo todo, a esa magnitud, hermanos, de dolor. Perdió todos sus hijos. Porque dice la Biblia que él era un hombre rico. Perdió todos sus bienes, perdió su salud, perdió todo. Pero los que conocen la historia de Job, en el capítulo 42, el Señor recompensó esa fe. Y dice la Biblia que el postrer estado de Job fue mayor que el primero. Pero él fue probado en todas las áreas. Pero salió aprobado por Dios. Hermanos, cuando viene la prueba en nuestras vidas, tiene un principio, pero también tiene un final. La prueba no es eterna. Y Dios lo permite con un propósito en nuestras vidas. Como dijimos anteriormente, porque nuestra fe tiene que ser probada. Tiene que ser probada porque nosotros necesitamos crecer, porque nosotros necesitamos aprender a depender completamente de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros necesitamos conocer a este Dios eterno, verdadero. Si usted conoce la palabra, y usted lee y escudriña la palabra, usted va a ver que cada uno de estos varones fueron probados. Vemos también la historia de José. José el soñador. ¿Por qué el soñador? Porque Dios se le revelaba muchas veces en sueños a él. Como Dios también, como el enemigo. El enemigo quiso arruinar los planes de Dios que tenía con José también. Pero cuando Dios habla y cuando Dios tiene un plan en su vida, no hay diablo que lo destruya. Se puede levantar el mismo infierno, pero cuando Dios habla una promesa a su vida, Dios lo va a cumplir, Dios lo va a hacer. Pero todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo, hermanos. Nuestra fe tiene que ser probada. Tiene que ser probada.
para que nuestra fe crezca, se desarrolle, sea una fe madura, que cuando venga lo que venga, pase lo que pase, nosotros vamos a estar firmes y cimentados en Cristo y en su palabra. No importa lo que esté pasando a su alrededor, hermano. Si usted está pasando por la prueba o va a pasar por la prueba, confíe en el Señor. Él tiene el control y dominio absoluto de todo lo que ocurre, de todo. Usted está en las manos, usted y yo estamos en sus manos. Y Él es fiel. En 1 de Pedro, capítulo 1, lo vamos a buscar, capítulo 1, versículos 6, 7, 8 y 9. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, solamente por un tiempo vamos a ser afligidos. La prueba tiene un inicio, pero tiene un final. No es eterna. En Proverbios también 17, capítulo 3, en lenguaje actual, me gustó mucho esta versión porque es bien clara. Dice: el oro y la plata se prueban en el fuego. Nuestras intenciones las pone a prueba Dios. El oro y la plata se prueban en el fuego. Nuestras intenciones las pone a prueba Dios. Dios tiene que probar nuestro corazón. Dios tiene que probar nuestro corazón para ver si nosotros realmente le amamos como decimos, si somos fieles como decimos, o si es de la boca para afuera. Porque el Señor busca hombres y mujeres radicales que crean en Él, que se sometan a Él. Eso es lo que busca Dios. No nos quiere un poco para allá, no, nos quiere completo. Nos quiere completo porque nos ama. Para volver en el versículo 22, también, como estábamos hablando delante de un poco de José, en el versículo 22 dice: por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Aquí también vemos cómo José antes de morir tuvo esperanza, porque él creía en la promesa de Dios que un día que los hijos de Israel recibirían esa tierra a la cual Dios le había prometido. E inclusive pidió que cuando eso ocurriera, sacaran sus huesos de allí y lo llevaran. Eso es tener fe, eso es creer sin dudar, con convicción, que cuando Dios habla, que cuando Dios dice, Él cumple. Pero nosotros, hermanos, tenemos que confiar en Él, tenemos que poner nuestra confianza en Él. Tenemos que poner nuestra confianza en Él. En los versículos anteriores, que son el 23 y 24, lo vamos a leer, que dice también: por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados.
Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Vemos que todas las hazañas que estos hombres hicieron no fueron por sus propios méritos, fueron porque pusieron su fe en Dios y porque le creyeron. En el versículo 31 dice: por la fe Rahab la ramera pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Qué significa esto también, hermano? Que aquí vemos también una prostituta que por medio de la fe aceptó la salvación y creyó en el Dios de Israel. Gracias al Señor que ahora los gentiles, que somos nosotros, somos alcanzados por Él, por su gracia y por su misericordia. Porque el apóstol Pablo, fue elegido por el mismo Jesús, por el mismo Señor, para predicar a los gentiles. Y vemos también que en el versículo 32 el apóstol Pablo tiene que hacer un resumen para cerrar el capítulo, porque dice que le faltaría tiempo para hablar de aquellos que por la fe alcanzaron las promesas de Dios y caminaron conforme a ella y no por vista. En el versículo 32 al 40 vemos cómo dice el apóstol: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azote, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto, hermano? Que todos hacemos parte de todo esto, porque estamos tanto usted como yo, hermanos, pero también porque faltan aquellos que vendrán a Cristo un día, aquellos hombres y mujeres de los cuales hemos hablado. Aún no han recibido lo prometido, duermen en el sueño inconsciente de la muerte hasta la gloriosa mañana de la resurrección del Señor, que hasta ese día que el Señor regrese, los que descansan en Cristo, más los justos transformados, recibirán la herencia de la eternidad. Sí, hermanos, porque muchas de estas promesas se cumplirán en su presencia un día. A lo mejor nosotros no vamos a ver todas estas promesas cumplidas aquí, hermanos, en esta tierra. Un día la veremos en esa patria celestial, cumplida todas aquellas promesas del Señor. Yo quiero ser parte del reino de Dios un día. Pero la pregunta es si usted también anhela ser parte del reino de Dios, de esa herencia eterna que tiene Dios para nosotros. Entonces, hermano, la fe es la certeza de lo que se espera. Cuando el Señor nos hace una promesa en nuestras vidas, que un día a lo mejor el Señor trata de manera individual con cada uno de nosotros. Si el Señor le ha dicho, le ha dado una palabra de sanidad, créala, hermano, créala. Si ha dicho que va a restaurar a su familia, su matrimonio, créale, porque Dios es fiel. A lo mejor nosotros nos equivocamos, pero Él no se equivoca. Él no se equivoca, Él es fiel, Él permanece fiel. Nosotros somos los infieles, nosotros nos alejamos de Él, pero Él no, hermano, Él no. En Números 23:19 dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no lo hará. Él es fiel con lo que promete a nuestras vidas.
Sus promesas son reales. Somos nosotros, como dije anteriormente, muchas veces los infieles. Pero Él siempre va a permanecer fiel. En 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él. ¿En quién? En Cristo. En Él un sí y en Él un amén. En Cristo las promesas son verdaderas, hermano. En Él son un sí y un amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Crea y espere, hermano, en el tiempo de Dios, que si Él habló, Él lo cumplirá. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? A usted no le compete. Deje que Dios haga su obra en usted. Haga lo que a usted le compete, que es orar, que es confiar, que es esperar en Dios. Y deje a Dios hacer el resto. Aunque todo esté muchas veces en nuestra contra, hermano, no importa. No importa, nosotros no andamos por vista, sino por fe en Jesús. Pero a lo mejor usted me dice, pero hermana, pero mire lo que estoy pasando, hermano, mire lo que estoy pasando. Todo me muestra lo contrario. ¿Dónde está su mirada? Su mirada tiene que estar en Cristo, no en las cosas terrenales. No por vista. Ninguno de estos hombres y mujeres vivieron y anduvieron por vista, sino por fe, como viendo al invisible. En Lucas, capítulo 1, versículo 37 dice, porque nada hay imposible para Dios, nada. Para los hombres hay situaciones que no hay manera de que muchas veces nosotros lo solucionemos. Pero para Dios no, hermano. Para Dios no. No tenga duda. No dude en su corazón. No dude. Porque también en Santiago 1 dice que si usted duda, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que tiene duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que tal haga, no recibirá cosa alguna del Señor. El hombre, dice más adelante, de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. No podemos ser de doble ánimo. ¿Le creemos o no le creemos? ¿Confiamos o no confiamos? Es así. En Habacuc 2:3 dice la palabra, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquí el Señor le dice a Habacuc, te daré una visión, te daré una palabra, una promesa, pero será para un tiempo señalado. Para un tiempo señalado. A ti no te corresponde los tiempos, sino a mí. Aunque tarde, hermano, espere la promesa del Señor que el Señor ha hablado a su vida, porque el Señor lo hará. Aunque tarde esa visión, aunque demore un poco más de lo normal, espere en el Señor y no cometa error. Porque cuando nosotros cometemos errores y cuando nosotros muchas veces queremos ayudar, porque sí pasa que nosotros queremos ayudar a veces al Señor, ¿sabe lo que hacemos, hermano? Alargamos los procesos y nos equivocamos. Tenemos que aprender a esperar los tiempos del Señor. A veces quisiéramos todo al tiro, hermano. No tenemos paciencia, pero Dios en los procesos permite que la paciencia se forme en nosotros. La paciencia es un fruto del Espíritu, lo cual si nosotros queremos ser llenos del Espíritu, es un fruto del Espíritu. Y Dios de alguna manera lo va a hacer que eso se desarrolle. El Señor nos hará pasar por proceso para colocar no solo paciencia, tolerancia, formar su carácter en nosotros, madurez. En ese tiempo de espera, el Señor lo usa para tratar con nosotros de forma individual. Él desea ver si somos hombres y mujeres confiables en aquello que Él quiere entregarnos. Porque si Él quiere confiarnos algo, Él tiene que probarnos primero.
Él necesita tener la seguridad si estamos preparados para recibir aquello que será de bendición para nuestras vidas. Pero si nosotros no estamos preparados para recibirlo, eso puede perjudicarnos, hermanos. Eso puede terminar de alejarnos por completo de Dios. Por eso nosotros tenemos que pasar por procesos. Por eso nosotros tenemos que crecer. A veces, si nosotros no lo hacemos a los tiempos del Señor, eso nos puede alejar completamente de Él. Completamente de Él, hermano. Tengamos cuidado con eso. En Salmos 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, ¿qué significa? Búscalo. Crece con Él. Cultiva esa relación con Él. Míralo a Él. Pónelo a Él en primer lugar. Y Él por añadidura después hará todo lo que tiene que hacer. Pero Él conoce sus deseos, tanto como los míos, como los suyos, hermanos. Él lo hará. Manténgase firme, crea, confíe y mantenga su fe en el Señor, que Él lo hará. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿qué podemos aprender de aquellos hombres y mujeres que lo dejaron todos y caminaron como viendo lo invisible y lo hicieron por fe? ¿Qué podemos aprender? Podemos aprender su perseverancia, su constancia. ¿Qué significa eso? Una comunión con Dios, la oración, conocer la palabra. Hermanos, ¿cómo fortalezco mi fe? Porque dice la palabra que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Si yo conozco la Escritura, si yo conozco a Dios en su palabra, les aseguro que su fe va a estar inquebrantable, va a estar firme. Pero si yo no conozco al Señor, si yo no conozco su palabra, va a ser muy difícil que se mantenga en pie durante las pruebas, hermano. Muy difícil. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros. Búsquelo, ámelo, anhélelo. Búsquelo en su palabra. Conózcalo, tenga sed y hambre por Él. Y si no lo tiene, pídale al Espíritu Santo que coloque el querer como el hacer para anhelarlo, para hacerlo. ¿Qué más podemos aprender de estos hombres y mujeres? Su fe inquebrantable, que creyeron en Dios a pesar de todo, que sabían que para Él nada es imposible, que si Él lo había prometido, Él lo cumpliría. También, ¿qué podemos aprender de ellos? La confianza en Dios, su confianza. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito, bienaventurado, dichoso el hombre, pero maldito el hombre que confía en el hombre. También, ¿qué podemos aprender de estos hombres y mujeres de Dios? Que reconocían su debilidad, sus errores, ya que fueron hombres y mujeres sujetos a pasiones igual que usted y que yo, hermanos. Pero que se rindieron al Todopoderoso y pusieron su mirada en Él y caminaron conforme a su voluntad. Y que cada uno de estos hombres y mujeres tenían una estrecha comunión con Dios. Y que la clase de esto, que cada uno de estos hombres y mujeres que encontramos en la Biblia, como dije anteriormente, ellos cultivaban esta relación con Dios. Y para terminar y concluir con el mensaje, hermanos, que el Señor quiere hablar tanto a mi vida, porque también ha hablado a mi vida, como sé que lo está hablando a ustedes. Para terminar, vemos que el pueblo de Dios ha vivido por la fe desde Génesis hasta Apocalipsis. Que nuestra fe
Tiene que ser una fe viva, activa y no muerta. Porque una fe muerta es creer en Dios, pero sin obedecer sus mandamientos, sin obedecer su palabra. La fe que agrada a Dios es aquella que deposita su confianza en Dios, a pesar de la circunstancia, porque sabe quién es su Señor y que Él es digno de confiar, porque ha aprendido a vivir por fe y no por lo que ve. La fe que agrada a Dios es aquella que cree en Él y que no duda, que cree en su palabra y que tiene a su palabra como fundamento, porque está cimentado en Cristo, porque Él es el autor y consumador de la fe, y que sabe que Él es fiel en todo tiempo y que siempre estará con nosotros. Hermanos, y para terminar, la fe no hace las cosas sencillas, las hace posible en Cristo, hermano, las hace posible en Cristo. Si no tiene a lo mejor la suficiente fe, pídale al Señor que aumente nuestra fe, que aumente su fe, que sea una fe inquebrantable, que venga lo que venga, que pase lo que pase. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Él y no lo que suceda. Que si el Señor dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, eso es así, porque escrito está. Escrito está. Él lo ha dicho. Él lo ha dicho. Vamos a orar, hermanos. Padre, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, bendito Dios. Señor, hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado tu mensaje, Señor, y yo te agradezco primeramente, Padre, porque tú has hablado a mi vida, bendito Dios. Señor, perdóname, Señor, si has visto, Señor, a lo mejor que he tenido poca fe, Señor, para poder alcanzar esas promesas, Señor. Aumenta, Señor, nuestra fe cada día, Señor, que nuestra fe sea inquebrantable, Padre, para poder alcanzar aquellas promesas, Señor, que tú has hablado en nuestra vida. Señor, yo bendigo, Señor, a tu iglesia, bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, y te ruego, Señor, que si ellos estén pasando por alguna prueba, por alguna dificultad o lo que sea, Señor, que vayan a pasar, Señor, permite que su fe sea inquebrantable, Señor, que no miren las cosas terrenales, Señor, que son pasajeras, sino que te miren a ti, el autor y consumador de la fe, bendito Dios. Padre, bendícele, fortalécele, levántale. Señor, si algunos de ellos estén enfermos, restáurale, Señor, sé con ellos, y que la presencia, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, sea obrando, Señor, en nuestras vidas, en sus vidas, Señor. Bendice y fortalece a tu iglesia, Señor, el cual necesita de ti cada día, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a someternos a ti, obedecer tu palabra, tener una fe viva, activa, Señor, en ti. Ayúdanos, Cristo amado, porque necesitamos de ti, Señor. Somos débiles, torpes, Señor. Señor, muchas veces somos sujetos a pasiones, Señor, pero queremos rendirnos a ti cada día, Señor, para vivir una vida conforme a tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, la cual has hablado a nuestros corazones, Señor. Pero ayúdanos, Señor, para que esta palabra, Señor, no permitas que el diablo venga a robarla, sino que dé fruto al 100 por 1 cada día, Señor, en ti, bendito Dios. Gracias, Señor. Bendigo a tu iglesia, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, y que tu bendición y que la paz, Señor, que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, sea con cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos.